Congreso Nacional de Reconciliación, su dignidad, su esperanza, su lugar. Un espacio convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Las deliberaciones nos han permitido escuchar muchas voces que tienen también interrogantes, que tienen muchas expectativas sobre la aplicación de la ley, y hoy se ha abierto un espacio también sobre lo que será ese proyecto tan esperado que contemplará todo el tema rural en Colombia. De manera que nosotros hemos venido animando para que se conozca más la ley, y una parte de eso ha sido este espacio tan importante. De aquí salimos con el compromiso de que la gente se registre, que haya mayor acompañamiento, participación en las mesas, que tengamos una participación muy viva en el desarrollo de lo que son los propósitos que el Ministerio ha trazado a través de la ley. Yo me voy a referir en estas palabras que tengo la oportunidad de compartir con ustedes sobre cuáles son los rasgos generales de la política agraria que está desarrollando el gobierno, y dentro de este marco general hacer algún énfasis especial en lo que es los aprestamientos en que estamos preparándonos en estos días para lo concerniente a la política de restitución de tierras que ha quedado consignada en la Ley General de Víctimas y de Tierras aprobada por el Congreso, como es de todo sabido. ¿Por qué el gobierno le ha puesto tanto empeño a las políticas agrarias? No solo para restituir y resarcir a las víctimas, que desde luego ya de por sí es un gran propósito, sino porque estamos convencidos, como finalmente lo han dicho exhaustivamente todos los estudios sociales e históricos serios de Colombia, que los conflictos de nuestro país siempre han estado y aún siguen estando asociados al problema agrario. Entonces, avanzar en la solución del problema agrario, no diré pretenciosamente solucionarlo, pero sí dar un paso importante en la solución de los problemas agrarios del país, es una contribución no solo a la equidad propia del resarcimiento a las víctimas, sino también es una contribución a que nuestro país avance por paso firme hacia la paz. La política agraria que se está desarrollando tiene tres ejes fundamentales, que son los que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. El uno es el de la formalización de la propiedad agraria. El segundo es el del desarrollo rural, y el tercero, el de la restitución de tierras. Son tres temáticas que a primera vista están separadas, son diferentes, pero que en el fondo se entremezclan unas y otras, y por eso es posible hablar de una política agraria armónica y coherente. Quiero entonces comenzar con el primer capítulo, el capítulo de la formalización de la propiedad agraria en Colombia. Las estadísticas y las cifras muestran que cerca del 40% de los predios que se trabajan en Colombia, en la zona rural,
no tienen títulos de propiedad quienes allí los trabajan. Es una propiedad informal, es una propiedad precaria, es una propiedad que no está respaldada por la plenitud de las escrituras y los registros que se supone deben respaldar la propiedad de la tierra. Este no es un fenómeno solo colombiano, este es un fenómeno latinoamericano y en general de los países en vía de desarrollo. Hace poco tuvimos un seminario internacional sobre estos temas acá en Bogotá y veíamos cómo el problema de la informalidad en la tenencia de la tierra es similar en el Ecuador, es similar en Brasil, es similar en Bolivia, en Perú, en Colombia. ¿Por qué hay tanta informalidad en la tenencia de la tierra? Pues por las mismas razones por las que hay informalidad en el mercado del trabajo o por las que hay informalidad y deficiente cobertura en la seguridad social. Porque por razones sociológicas un predio lo vende un familiar a otro y el comprador nunca lleva esa carta de compraventa a una notaría o a una oficina de registro, guarda la carta de compraventa en la cómoda de la casa y nunca se formaliza, digamos, jurídicamente esa compraventa. O porque el padre le deja a sus hijos en su sucesión la tierra, pero esa sucesión nunca se concluye, nunca se protocoliza y entonces los hijos heredan informalmente desde el punto de vista jurídico las tierras del padre. O porque el colono que lleva muchos años trabajando honradamente una tierra nunca se ha acercado él al Estado o el Estado a él para formalizarle, para titularle esa tierra que viene trabajando. Por muchas razones, el 40%, repito, de los predios que se trabajan en el campo colombiano adolecen de informalidad en la titulación de sus tierras. Entonces, el gobierno está muy empeñado en que así como se están haciendo esfuerzos para formalizar cada vez más la economía en su conjunto, el mercado laboral en especial, que haya menos trabajadores informales y más formales, que los contratos de trabajo no sean precarios, sino con todas las de la ley. Así también queremos que se den pasos hacia una mayor formalización de la tenencia de la propiedad de las tierras rurales. Esto implica un esfuerzo gigantesco, porque cuando hablamos de que 40%, por lo menos, de los predios no tienen quienes los trabajan escrituras a carta cabal, estamos hablando de más de 1.500.000 predios en Colombia. Eso significa que quienes en esa condición se encuentran no tienen acceso al crédito, porque si yo trabajo una tierra y voy a un banco y pido un crédito, lo primero que me piden son las escrituras. Y si no puedo exhibir las escrituras, pues estoy marginado del crédito. O si el día de mañana quisiera para financiar o para movilizar mi patrimonio hipotecar la tierra, no puedo hipotecarla porque yo solo puedo hacer hipotecas formales sobre escrituras formales y títulos de propiedad plenas. Muchos de los subsidios que el Estado ofrece están circunscritos a aquellos que pueden presentar títulos formales sobre su patrimonio. Por lo tanto, también se está excluyendo del subsidio, a veces del apoyo educativo. En fin, el campesino que no tiene títulos es alguien que está atrapado en una de las trampas de la pobreza
que le impide su movilidad social, porque no tiene acceso, repito, al crédito, a la hipoteca, al subsidio, a la educación, y tampoco puede testar en favor de su familia, porque el testamento o la sucesión será parcial y defectuosa, no pudiéndola acreditar sobre títulos plenos. Es pues una de las trampas de la pobreza que hay que ir rompiendo, y por eso digo, y con él comienzo, es uno de los ejes centrales de la política agraria. Poner el pie sobre el acelerador en todos los procesos de titulación y de formalización de la propiedad agraria, porque de esta manera se está haciendo una contribución no suficiente, pero sí necesaria a todo el tejido de medidas y de políticas que hay que construir para ir construyendo una base en que se permita ir saliendo a los trabajadores campesinos del país de esa situación de pobreza inmensa en que están sumidos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Desde el 7 de agosto del año pasado hasta la fecha, se ha formalizado la propiedad de 360.000 hectáreas en el país y aspiramos a llegar a una cifra no inferior a 500.000 hectáreas antes de terminar el año, lo cual constituirá un récord en la historia de la formalización de la propiedad agraria en nuestro país. Esto implica no solo un esfuerzo presupuestal grande. Hoy, para titular un predio, entre topógrafos, agrimensores, estudios jurídicos y demás implementaciones que hay que hacer, está costando entre 400 y 500.000 pesos la formalización de cada predio. Estamos dando pasos para ir cambiando la metodología también de la titulación. Históricamente, ¿cómo se ha hecho la titulación de los predios rurales en Colombia? Uno por uno, dispersamente, desperdigadamente, alguien va llegando a demandar esa titulación de la entidad responsable en su momento, llámese Incora, llámese Incoder ahora. Se hace pues por demanda, uno por uno. En este seminario internacional que les mencioné, pudimos revisar hace pocas semanas acá en Bogotá cómo los países que están teniendo mayor éxito en los procesos de formalización de la propiedad agraria son aquellos que han cambiado del método de titular por demanda a titular por oferta. ¿Qué quiere decir? Que se coge la titulación al por mayor, que en vez de titular uno aquí y otro allá, con la ineficiencia que eso implica, se toma toda una comarca, se hacen unos estudios georreferenciales, catastrales, de agrimensura, de topografía, por decirlo así, al por mayor, y en vez de titular 2, 3, 4 predios, se titulan 300, 400, 500 de una sola vez. México y sobre todo el Perú han tenido un éxito formidable en la formalización de la propiedad agraria al meterse en esta metodología de la titulación por oferta. Hace poco hicimos un experimento muy exitoso en Chaparral, donde en una sola ocasión titulamos 500 predios. Ese es pues el primer eje de las políticas agrarias, formalizar tanto cuanto sea posible la titularidad jurídica de los predios en Colombia. Y esa es la razón social por la cual esta se considera que es una política de alta prioridad, porque solo quien tenga títulos plenos de propiedad puede romper la trampa de la pobreza en que de lo contrario estará atrapado.
Hay otra serie de motivos que también explican las dificultades de la formalización de la propiedad agraria en Colombia. Una de ellas es que cerca de 8 millones de hectáreas, teórica y jurídicamente fueron definidas como zona de reserva natural por la Ley Segunda del año 59, de hace más de 60 años. Hoy en esas regiones no hay selvas ni hay bosques, hay colonizaciones, hay ciudades enteras, para no citar sino un caso. Valledupar es una ciudad que se ha construido en zona de reserva natural de Ley Segunda. Quien tenga un predio que lo esté trabajando como colono en una zona de Ley Segunda no puede ser objeto de titulación porque no se pueden titular predios que estén en zonas de reserva forestal. Así allí en estos últimos 60 años ya no haya bosques. Entonces, una de las tareas que pensamos abocar en la Ley de Desarrollo Rural que vamos a someter próximamente al Congreso es sustraer de esa reserva forestal lo que ya no es tal para poder hacer titulaciones más intensas en esas áreas de Ley Segunda. El segundo eje de las políticas agrarias está conformado por un empeño mayor del Estado para hacer desarrollo rural. El concepto mismo y por lo tanto la conciencia de que el desarrollo rural es importante se había anestesiado en la conciencia política y gubernamental del país. Para no ir muy lejos, si alguno de ustedes visita el Ministerio de Agricultura que queda en la Avenida Jiménez, verán que en el aviso de este ministerio sobre dicha avenida dice Ministerio de Agricultura, pero no figura el apellido de este ministerio, que es el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. Ahora estamos haciendo las vueltas y pidiendo los permisos a las autoridades de los monumentos nacionales, como está clasificado este edificio, para que nos dejen cambiar la fachada, para ponerle el apellido. Pero no solo es cuestión de completar el nombre y el apellido en el aviso, es realmente un cambio de mentalidad y un cambio de conciencia frente a esa conciencia adormilada que había de que el desarrollo rural es importante. Y ese cambio de conciencia la tiene muy en claro el gobierno. El desarrollo rural, entendiendo por desarrollo rural todas las políticas que convergen a la postre a ayudar a promover la condición de la familia campesina colombiana, es una de las prioridades del actual gobierno. Esto implica un esfuerzo presupuestal inédito. Estamos haciendo ese esfuerzo. No se puede hacer de un año a otro una recuperación de un rezago de décadas en que se había ignorado el desarrollo rural como eje de las políticas públicas. Pero estamos iniciando ese trabajo. Estamos fortaleciendo los presupuestos. Estamos fortaleciendo de una verdadera ruina ética y moral en que se encontraban algunas entidades, una de ellas la entidad centralísima para hacer las políticas de desarrollo rural como es el INCODER, rescatándolo de ese desmoronamiento ético y administrativo en que había caído para que recupere su condición de ser el brazo ejecutor de las políticas de desarrollo rural, fortaleciendo sus presupuestos, rescatando conceptos como por ejemplo el de la importancia de la mujer rural. La última asamblea de la FAO que deliberó en Roma el mes pasado le dedicó como tema central de su asamblea el tema de la mujer rural, a la cual las políticas públicas tienen que volver a considerar, a apoyar, a promover, no solo por condiciones
y razonamientos de equidad de género, sino porque el desarrollo y la productividad del campo se vería grandemente apalancada y propulsada si la mujer goza de condiciones de equiparamiento en su manera y en sus medios para afrontar el trabajo rural, del cual ella, ya sea sola, como viuda, como madre soltera, afronta en más de un 40% de las unidades agrarias del país. Y queremos volver a mirar el desarrollo rural porque además hay que rescatar en la conciencia política y social del país algo tan elemental, pero que estaba olvidado deliberada o culposamente, como que el 70% de la comida y de la seguridad alimentaria del país lo proveen las unidades del pequeño campesinado colombiano, como que la inmensa mayoría de los predios que se trabajan en Colombia son de economía campesina. Esto implica todo un cambio de mentalidad para que se pueda traducir en políticas públicas, pero en eso estamos. Y además, porque el gobierno tiene en claro que no se trata en esta ocasión de repetir el ejercicio, ya sea en tierras que se restituyan, en tierras que se titulen, de volverlas a entregar como tierras peladas. Esa fue, como también lo han acordado muchos analistas de las reformas agrarias del siglo pasado, uno de los errores que se cometieron en América Latina. La tierra es un insumo más, muy importante, pero no el único para que la agricultura sea sostenible a cualquier nivel que se le explote. De manera pues que estamos en un segundo eje, que es rescatar la importancia, la conciencia e ir traduciendo eso en el enriquecimiento de las políticas públicas, en cuanto a desarrollo rural se refiere. Y el tercer eje es el de la restitución de las tierras, que es, junto con las víctimas, el tema central que los ha convocado a ustedes en este importante seminario, convocado por la Conferencia Episcopal y el Secretariado Nacional de la Pastoral Social. Restituir las tierras. ¿A quiénes? En primer lugar, digamos a cuántos. Sobre esto hay una serie de cifras en Colombia. No se sabe con exactitud cuántas fueron las tierras despojadas a sangre y fuego por los violentos en este último cuarto de siglo. Pero sí existe en la investigación social por lo menos puntos de referencia que nos dan unos órdenes de magnitud. El primero de los cuales lo ha aportado la Pastoral Social de la Iglesia, uno de los primeros censos, de los más serios y de los más confiables que en Colombia se hicieron. Lo hizo la Pastoral Social, que en más de 500 parroquias del país indagó cuántos predios habían sido despojados. Y según las cifras de la Pastoral, esto equivale a un orden de magnitud de unas 2 millones de hectáreas largos. Las últimas encuestas dan cuenta también de que al lado de esos 2 millones de hectáreas habría una cosa del orden de 4 millones adicionales que no fueron propiamente despojadas, pero que sí tuvieron que ser tierras abandonadas, que llegaron los violentos, amedrentaron, atemorizaron a los campesinos, quienes tuvieron que salir dejando sus tierras al cuidado de algún vecino, de algún pariente. Hay una bella película reciente en la cartelera colombiana que se llama Los colores de la montaña, que a quien no la haya visto se la recomiendo muy especialmente, donde se muestra patéticamente en un magnífico lenguaje cinematográfico esta tragedia de las tierras que tuvieron que ser abandonadas por los campesinos colombianos.
De manera que entre tierras abandonadas y tierras propiamente despojadas, estamos hablando de un universo de 5 a 6 millones de hectáreas. Y esa fue la razón por la cual se tramitó entonces en la Ley de Víctimas un capítulo especial dedicado a las víctimas objeto del despojo de la tierra. El género, el universo comprensivo general son las víctimas, y un grupo de ellas son las víctimas que son víctimas en tanto en cuanto fueron forzadas a abandonar sus tierras o se las fueron quitadas. Entonces, allí está el capítulo de la restitución de tierras, que ha quedado consignado en la ley recientemente aprobada en el Congreso y que estamos aprestándonos a disponer todo lo pertinente para que, como la misma ley lo ordena, el próximo 1 de enero del 2012 esté dispuesto lo necesario para comenzar a través de la unidad de restitución de tierras que la misma ley dispone que se cree, cosa que estamos haciendo en estos meses, y a través de los jueces agrarios, que la ley también dispone que se creen y que estamos organizando con el concurso del Consejo Nacional de la Legislatura para que el 1 de enero se puedan empezar a recibir las solicitudes de restitución de tierras y para que también en esa misma cuerda se empiecen a tramitar una serie de solicitudes de restitución que en estos últimos años se han venido presentando, pero que no han tenido curso, porque quienes las han recibido no tenían facultades jurídicas para restituir las tierras. Hay solicitudes que ha recibido la Defensoría del Pueblo, hay solicitudes que ha recibido la Comisión de Restitución y Reconciliación, hay solicitudes que ha recibido el Ministerio de Agricultura, hay solicitudes que ha recibido Acción Social. Todas esas se aglutinan, más las nuevas que habrán de llegar, y empezarán a ser tramitadas a través del procedimiento señalado por la ley recientemente aprobada, que es un procedimiento abreviado para que estos procedimientos de restitución de tierras sí puedan tramitarse prontamente. El procedimiento es muy abreviado, si se quiere decir. Algunos términos son perentorios, se han inspirado en el procedimiento actual de la tutela y consisten simplemente en que cualquier persona que realmente se crea y considere que fue víctima de un despojo ilícito puede presentar su solicitud. Esa presentación de solicitud es el comienzo de un proceso, no es el fin. No es que cualquiera vaya a llegar y dice, a mí me quitaron la finca tal, me hace el favor, me la devuelva. No, ese es el comienzo de un proceso. De un proceso que consiste en ¿qué? En que al presentarse esa solicitud, el Estado, a través de la unidad de restitución de tierras, va a reconstruir cronológicamente cuál era la situación hace 15, 20 años, de ese predio en especial. Hará investigación social, hará cartografía social, interrogará a los vecinos y a las comunidades, y si el Estado se llega a persuadir de que efectivamente es un reclamo serio, fundado, acompañará a esa víctima hasta los estrados de un juez agrario y le dirá a ese juez, aquí vengo en compañía de esta víctima, he analizado cuidadosamente su solicitud, he reconstruido los pormenores de la historia de este predio, he interrogado vecinos y comunidades y he llegado a la percepción, a la convicción de que sí fue despojado. Señor juez,
aquí está la documentación, y si el juez la comparte, expedirá una sentencia restitutoria que servirá como título para registrar en el libro correspondiente inmobiliario, y de esa manera se restituye ya formalizada además la propiedad a esa víctima despojada de la tierra. Porque, entre otras cosas, si para el conjunto nacional el 40%, como lo mencionaba al comienzo de los predios rurales de Colombia, son informales, no es sorprendente ni mucho menos que gran parte de los despojados también fueron informales. Entonces, por eso la prueba, la documentación es muy delicada. La ley de víctimas y de restitución de tierras es muy cuidadosa, respetuosa del Estado de Derecho, de la propiedad adquirida de buena fe exenta de culpas. Por eso hemos dicho que de esta ley, en cuanto a tierra se refiere, solo deben temerle los despojadores y sus testaferros, no el empresario de buena fe exenta de culpa, porque para él no fue diseñada esta ley. Puede darse el caso de que un predio despojado hace 20 años, que el despojador lo pasó a sus testaferros y estos a otros, por virtud de las cadenas de transacción, haya ido a dar hoy a alguien que ni fue despojador ni fue testaferro de los despojadores. Si tal es el caso, y si el actual tenedor así lo demuestra en el juicio, entonces el juez, como lo dispone la ley, lo indemnizará a los valores comerciales que tenga ese predio al momento de dictar la sentencia sobre una tierra que retorna al original despojado, puesto que el despojo nunca puede ser título validatorio de la propiedad, así haya habido muchas transacciones. Pero los intereses del tenedor de buena fe exento de culpa hoy quedan precavidos porque la ley es respetuosa y por lo tanto no es válido de ninguna manera el reproche alarmista que algunos enemigos de esta ley han tratado de difundir, de que esta es una ley que establece inseguridad jurídica en el campo colombiano. De ninguna manera. Las cautelas están tomadas y quien sea tenedor de buena fe exento de culpa nada tiene que temer. Estamos pues preparándonos para que la unidad de restitución de tierras y la primera cohorte de jueces agrarios estén listos para empezar a despachar el 1 de enero. Esta ley tiene muchas dificultades y muy especialmente el capítulo de las víctimas, objeto del despojo de las tierras. El gobierno no es ajeno, ni subestima ni ignora las dificultades. Pero esas dificultades las estamos asumiendo con todo el cuidado para solventarlas y solucionarlas. Lo que no vamos es a hacerle el juego a quienes argumentan más o menos con la siguiente lógica. Como esta ley y este problema de las víctimas y de los despojos de la tierra y los testaferros y las escrituras y las cosas tiene muchas dificultades, mejor no hagamos nada. Que es la lógica facilista detrás de la cual se justifica el inmovilismo que algunos querrían ver de que no se haga nada en la sociedad colombiana para que se cancele esa deuda impagada con las víctimas. El gobierno no comparte ese punto de vista y está trabajando precisamente en la dirección contraria. 3 son las dificultades gigantescas e inmensas que plantea el proceso de restitución de tierras a las víctimas. En primer lugar, están las dificultades propias de la naturaleza jurídica, porque detrás de cada caso individual hay una maraña de escrituras,
de aspiraciones de unos, de reclamos de otros, de testaferros, de legítimos poseedores, de originales propietarios. Eso plantea un problema jurídico gigantesco en cada caso, difícil. Por eso se ha creado una jurisdicción especializada. El embajador de México aquí en Colombia, que fue ministro de la Reforma Agraria del país azteca, nos comentaba hace poco que una de las claves que tuvo México para solucionar con éxito los problemas agrarios y de tenencia de la tierra en aquel país, que vienen prácticamente desde los tiempos de la Revolución Mexicana de comienzos del siglo pasado, radicó en que organizó una jurisdicción agraria especializada. Porque la prueba agraria es supremamente compleja, es una prueba documental, registral, no es una prueba fácilmente evaluable y manejable por un juez corriente dedicado a otras disciplinas. Por eso se ha creado una jurisdicción agraria que esperamos esté bien formada, bien capacitada y nos ayude a ir afrontando esta primera dificultad que tiene, por supuesto, la aplicación de esta ley, que son las marañas de situaciones jurídicas. Y como hay que ir buscando la satisfacción de las víctimas, pero también sin echar por la calle arbitraria del medio de las vías de hecho que genere inseguridad jurídica o desconcierto, hay que ir simplemente siempre de la mano de la ley, en un terreno difícil y complejo que habrán de afrontar la unidad de restitución de tierras y las jueces agrarios. Esa es pues la primera dificultad. La segunda dificultad consiste en los riesgos de inseguridad, de violencia, que no dejarán de presentarse, que ya se han presentado algunos, contra líderes agrarios, contra comunidades que están organizando a las víctimas para ir en reivindicación de las tierras que les fueron despojadas. Y así como hubo muchos despojos de tierra que se apoyaron en acciones violentas hace algunos años, no faltará ahora algunos violentos que quieran conservar también por la fuerza y la violencia y el amedrentamiento tierras de las cuales se apoderaron sin ser suyas y las continúan teniendo. Recuerden ustedes que mencioné hace un momento que se estima que entre 350 y 400.000 familias fueron objeto ya sea de abandono forzoso de sus tierras o de despojo. Sería imposible para el Estado ponerle un policía o un soldado al lado de cada una de estas 400.000 familias. Y aun si lo pudiera hacer, esta no es la manera inteligente de proteger las víctimas del despojo. Así las cosas, entonces, hemos organizado un consejo de alta seguridad, en el cual hacen parte los altos mandos militares, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía, ya lo he mencionado, el DAS, los ministerios concernidos en esta operación como el del Interior y Agricultura, la Vicepresidencia de la República, entre otros, en que periódicamente nos estamos reuniendo para evaluar todas las informaciones de inteligencia que existen sobre dónde puede haber mayores riesgos o amenazas contra los líderes agrarios, contra sus organizaciones, a fin de disponer las medidas de seguridad y de acompañamiento que mejor recomienden los sistemas modernos y juiciosos de protección a las víctimas. No es una tarea fácil. Desde el 7 de agosto hasta la fecha ha habido 8 hechos de sangre. De esos 8 hechos de sangre, unos 3 no están clarificados si han sido atentados contra
víctimas que estaban buscando la reivindicación de sus tierras o son más bien hechos de sangre asociados a delitos comunes. Quedan entonces 4 o 5 hechos de estos. Con que fuera uno solo ya sería muy preocupante. El gobierno considera que sí es bueno que se tenga en cuenta los órdenes de magnitud de las cosas. Estamos hablando de un universo de 400.000 familias potencialmente reclamantes y ha habido 4 o 5 hechos de sangre. Pero repito, si hay uno solo, esto debe hacer prender las alarmas. Movilizar los mejores esfuerzos para prestarle seguridad a las víctimas y a sus líderes, y así lo estamos haciendo. Pero lo que no vamos a hacer es caer en la trampa que algunos quisieran tender de que con unos cuantos hechos de sangre tender un clima de zozobra, de incertidumbre, de pavor, buscando a la postre que se desactiven las políticas de restitución de tierras. Esos son pues los segundos enemigos, la segunda dificultad. Y la tercera dificultad que tiene este proceso es la de aquellos que, siendo una minoría en uno de los extremos del espectro del pensamiento colombiano, discurren más o menos de la siguiente manera y con la siguiente lógica. Dicen, esa familia a la cual le despojaron la tierra hace 10, 15 años y que hoy trata de ganarse la vida al pie de un semáforo en una ciudad, déjela otras 10 o 15 años ahí. ¿Para qué se pone usted gobierno, usted Congreso, usted sociedad en estas dificultades de montar, de financiar, de implementar, de manejar una ley de víctimas tan compleja? Déjelo al pie de ese semáforo otros 10 años y verá que las ciudades acabarán por absorberlo, se olvidarán de sus campos, sus hijos crecerán en las ciudades, de manera que no nos metamos, no hagamos nada. Es el inmovilismo culposo de muchos que querrían que no se haga nada. Esos también son enemigos de esta ley. Y esa tesis la exponen a veces, las menos de las veces, en voz alta y la mayor de las veces soterrada y solapadamente. Pero son una minoría. Y el gobierno, cuando propuso la ley, y el Congreso, cuando la aprobó mayoritariamente, le dijeron un no rotundo a esos que discurren con la lógica, deje las cosas como están, en 10 años nos habremos olvidado de las víctimas. Esa es una lógica que no comparte el gobierno, que no comparte el Congreso y que no comparte la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, y por eso estamos en este programa de gran aliento político, administrativo, jurídico, financiero, tendiente a que la sociedad colombiana realmente entienda que ha llegado la hora de cumplirle a las víctimas. Y por último, están comenzando a aparecer, yo no diría unos enemigos, pero sí unos avivatos que, como sucede a menudo con este tipo de leyes, quieren pelechar al amparo de instituciones y de mecanismos que se están organizando en favor de las víctimas, no de los avivatos. Ya han empezado a aparecer algunos volantes o formularios que le están repartiendo a víctimas algunos colectivos de abogados pidiendo poderes, dizque para representarlos en los procesos de restitución de tierras, con el compromiso de que las víctimas les retribuyan tanto por hectárea que les retribuyan, que les resarzan, que les restituyan. Hay que recordar una vez más, la ley dice que la restitución de tierras, como en general el resarcimiento de las víctimas, es, por decirlo así, un servicio público gratuito, que no necesitan de abogados, que no necesitan de dar poderes a nadie y mucho menos de pagar un quantum de lo que recuperen, ya sea en los resarcimientos como víctima o en las tierras que recuperen habiendo sido propios de ellas hace algunos años. Y la ley también contempla severas penas
que van de 8 a 12 años. Para todo aquel que maliciosamente se presente como víctima o como despojado de la tierra sin haberlo sido, buscando pescar en río revuelto, o todo aquel que siendo funcionario público coneste estas actividades fraudulentas. Quien así lo haga, quien se postule como víctima buscando obtener un subsidio o un resarcimiento al cual no tiene derecho, puede ir a dar a la cárcel, repito, de 8 a 12 años. Así lo dispone la ley y es bueno que se sepa y que se comente entre todas las comunidades de víctimas esta circunstancia, porque no descartamos que empiecen a aparecer avivatos como a menudo aparecen. De todas maneras, también estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional, a los países amigos, a organizaciones como la OEA y las Naciones Unidas, para que nos hagan y nos ayuden a hacer un acompañamiento de este proceso. Si bien son entidades inermes, porque no van a prestar la seguridad armada que pueden prestar las fuerzas de seguridad, son autoridades que tienen un inmenso escudo moral y que los violentos que quieran entorpecer la aplicación o paralizar la aplicación de la ley con sus acciones violentas, sepan que los están observando, no solo aquí en Colombia, sino en la comunidad internacional, y que serán denunciados y que serán reprendidos moral y éticamente aún más de lo que ya lo son hoy. Con todo ese aparataje de cautelas, de previsiones, de aprestamientos administrativos y ante todo una convicción política fuerte y rotunda, el gobierno está comprometido con llevar adelante cabalmente, dentro de las vías del derecho, sin arbitrariedades, pero sin desfallecimientos, el cumplimiento de esta ley trascendental que aprobó el Congreso hace algunas semanas y que tendrá que empezarse a aplicar a partir del próximo 1 de enero. No solo con esas políticas de víctimas, sino con las otras que he mencionado, la formalización de la propiedad agraria, el rescate de la conciencia y de la importancia del desarrollo rural, aspiramos también a ir conformando una política agraria moderna, nueva, que le haga justicia no solo a las víctimas despojadas de la tierra, sino a los campesinos sin tierras, para que Colombia, si es cierto lo que tanto se nos ha dicho, lo que en tanto han coincidido los analistas sociales, de que los problemas de la sociedad colombiana siempre han estado por allá en alguna manera relacionados con los conflictos agrarios, al ir desactivando los conflictos agrarios con la justicia, con la equidad, con la formalización, con el desarrollo rural y con la restitución de las víctimas, hagamos no solo un paso trascendental para hacerle justicia a las víctimas, sino también a dar un paso que nos permita instalar en Colombia un clima de convivencia, de armonía social, de equidad y de progreso en el campo colombiano. Muchas gracias. Comencemos con Lida Quevedo, por favor, y se prepara Javier Sánchez. Buenas tardes, mi nombre es Lida Quevedo. Señor ministro, bienvenido. Representante de las víctimas de conflicto armado del departamento del Casanare. Casanare es un departamento que ha estado un poco marginado de la política de Estado en el tema de víctimas. La pregunta es la siguiente. En el caso de las unidades territoriales que ustedes van a colocar y que ya están dentro de la cartilla que hoy nos entregaron, Casanare no está. Esa es la pregunta. ¿Cómo se va a hacer para que Casanare quede? Y decirle, señor ministro, que Casanare también es Colombia y que esperamos de todo corazón que volque sus ojos hacia una región que está enmarcada más en las regalías, pero que de verdad la política pública no llega. Muchas gracias. Gracias, Lida. He escuchado mucho acá en este evento de que hay posibilidad que el gobierno lo pueda dejar a uno en mejores condiciones que como estaba con la ley de víctimas y la ley de tierras.
era comerciante de ropa en Tumaco, tenía plata, era dueño de una marca de vestidos de baño. Aquí estoy ganando la vida con especies, con hierbas, con flor de Jamaica, stevia. La pregunta mía es esta. Antiguamente era comerciante de ropa, hoy en día trabajo con productos naturales y agrícolas. Aunque yo tuve tierra en Tumaco, yo no quiero volver allá, porque tuve tierra en una parte llamada Llorente, donde es demasiado peligroso, y yo no volví a ese sitio. Puede uno acceder a tierra donde no sea el sitio del despojo, sino en otra zona diferente del país, es mi pregunta. Gracias, Neidy. Gracias, Javier. Para el padre Neidy, por favor. La pregunta mía es, algunas pistas o cómo el gobierno nacional puede ayudar a las pastorales sociales que ya llevan años de trabajo con las comunidades campesinas, que tienen ya el paquete técnico organizado, que tienen los profesionales. Y también para decirle, doctor, ¿cómo puede uno acercarse al ministerio? Hice un viaje desde Santa Fe de Antioquia hace aproximadamente 2 meses para una entrevista con usted y no lo pude lograr. Después, mediante llamada celular, traté otra vez de buscar una entrevista personal con usted, señor ministro, y me devolví desde el aeropuerto de Río Negro porque me dijeron que me iba a entrevistar con otra persona distinta que no era usted. Muchas gracias. Una pregunta que ya la he hecho por 2 veces. La comunidad de nosotros retornamos a la Hacienda Las Pavas. ¿Qué sucede en este momento con este caso de nosotros? ¿O qué seguridad hay para nosotros al ver retornado a Las Pavas por necesidad de alimentarnos y no está esperando del gobierno que nos mantenga, sino que nosotros queremos producir? Gracias, Eliud. La señora Livia, por favor, y se prepara el señor Carlos allá, en aquel lado. Buenas noches, señor ministro y los demás gente que están aquí. Yo vengo de La Guajira, del municipio Maicao. Señor ministro, nosotros los indígenas, nosotros tenemos territorios de las comunidades indígenas. Hoy en día que nosotros nos metieron una gente ahí en el territorio de nosotros, de las comunidades indígenas. ¿Qué seguridad hay para que la gente que están allá, los Arijuna, como decimos los indígenas, que están invadiendo nuestro territorio? Queremos que usted nos tenga pendiente La Guajira, las comunidades indígenas, que ahí Incoder tiene unas reservas allá también. Hay más de 400 indígenas que nos quieren desalojar de esas tierras, que nosotros tenemos territorio y tenemos cementerio. Yo creo que la escritura de nosotros, de las comunidades indígenas, es el cementerio de nosotros. Gracias, señor ministro. Gracias, señora Livia. Por favor, don Carlos. Buenas noches, mi nombre es Carlos Vilardi, soy de un pueblo del sur del Magdalena, específicamente del Banco, voluntario de la Pastoral Social. Mi pregunta es la siguiente. En la zona rural del Banco Magdalena, en su gran mayoría, los terrenos comunales, lo que era la sabana, los playones, han desaparecido y ahora están en manos de terratenientes y lo peor que ya están titulados por Incoder. ¿Qué propuesta tiene usted para recuperar estos predios? Señor ministro, esas son las preguntas. Muchas gracias, don Carlos. Esta lista que ustedes vieron en el folleto que se repartió es una lista simplemente de las oficinas que ya tenía el llamado programa de protección de predios, que se han habilitado ahora como una especie de oficinas buzones, mientras la ley empieza a aplicarse. Pero obviamente esta lista será ampliada a otras muchas regionales. Pero además, la ley no le exige a la víctima que tenga que haber una oficina especializada para recibir para depositar sus reclamaciones. Puede hacerlo ante la Defensoría del Pueblo, puede hacerlo ante un juez, puede hacerla ante una autoridad civil, puede hacerla ante la Secretaría de Agricultura de su departamento, y todas esas solicitudes serán transferidas a la unidad de restitución de tierras para el estudio respectivo. De manera que esta es una lista de lo que ya estaba disponible, pero que se va a ampliar, y recordando
que quien haya sido víctima o cree haberlo sido de un despojo no necesita que en su localidad se abra una oficina especial para eso, sino que la misma ley prevé que por cualquiera de los conductos que he mencionado puede presentar su solicitud, la cual será estudiada. Un segundo comentario para el señor de Risaralda, que nos plantea su caso del negocio que tenía en la localidad de Nariño. A ver, recuerden ustedes que dijimos al comienzo de esta entrevista que se estima que puede haber cerca de 4 millones de hectáreas en el país, 4 millones de hectáreas, que no fueron usurpadas por nadie, sino que fueron abandonadas por el amedrentamiento, por el temor. Obviamente, la víctima no está obligada a retornar allí. Se le va a presentar un programa de acompañamiento, en un programa que se llama Acompañamiento del Retorno, que hoy en día maneja Acción Social, que lo vamos a crecer, pero obviamente el que no quiera por A, B, C o de razón volver a su tierra no tiene obligación de hacerlo, ni más faltaba. Pero, y no solo si la abandonó, sino que si alguien fue despojado de la tierra y tampoco quiere volver, puede no hacerlo. Pero eso no dispensa al Estado, y esa es la filosofía de la ley, de prestar un acompañamiento al que quiera retornar para retornar y al que quiera recuperar si ha sido despojado para hacerlo. Ahora, lo que sí tampoco funciona, segundo con la ley, es alguien que dice, yo tuve que abandonar, no quiero volver, deme una tierra similar. Eso tampoco está previsto en la ley. La figura de la compensación está prevista en la ley muy taxativamente para que cuando alguien que fue despojado de la tierra, queriendo volver a ella, no pueda hacerlo, por razones de inseguridad manifiesta o porque la tierra está minada, como se ha presentado en algunas localidades del oriente antioqueño. Entonces, en esos casos específicos que señala la ley, sí procede la figura de la oferta compensatoria de tierras. Ahora, ya en términos generales de política agraria hay unos mecanismos para obtener tierras, el que sin haber sido despojado de ella quiera trabajarlas, por ejemplo, las convocatorias para otorgar subsidios para la adquisición de tierras, que precisamente se abrió este año una convocatoria muy importante del INCODER por 100.000 millones de pesos para otorgar subsidios para la adquisición de tierras. Lamento mucho, padre de Santa Fe de Antioquia, que se haya tenido que cancelar esa cita. Yo tuve oportunidad de hablar con Monseñor, el obispo de Santa Fe de Antioquia, en alguna ocasión, pero con mucho gusto podemos coordinar una cita con usted mismo. A veces, no por mala voluntad, sino por simples razones de eventos inesperados, uno se ve en la situación porque lo citan a un Consejo de Ministros o a una citación en el Congreso Nacional, cancelar eventos o citas que ya tenía, pero con mucho gusto revivimos la cita con usted si es de interés. Nosotros confiamos y estamos muy entusiasmados, Monseñor Héctor Fabio y Monseñor Nel, de poder trabajar cosas concretas con la pastoral social y con la Iglesia Católica. Es mucho lo que nos pueden ayudar y ayudándonos a nosotros, ayudar ustedes a las víctimas. No sea nomás que divulgando a través de las parroquias, digamos, material informativo de cuáles son los pasos, cuáles los trámites, cuáles los formularios, cuáles las puertas que debe tomar una víctima, que puede tocar una víctima para hacer valer sus derechos. Esa sola información
si podemos coordinar mecanismos de divulgación a través de las parroquias y de la pastoral, puede ser de inmensa importancia. Creo que ya algo se está hablando con ustedes y en esa dirección vemos un apoyo formidable de la Iglesia, como lo ha sido el apoyo y la ayuda en los pasos anteriores, puesto que, recordémoslo acá, la primera que dio la voz de alerta sonora que se oyó en todo el país del problema del desplazamiento en Colombia y de su magnitud fue la Iglesia Católica. Y ya he mencionado el caso del censo que se hizo a través de la pastoral de cuál era la magnitud de estos desplazamientos. Un comentario sobre la señora que viene de La Guajira, de la comunidad guayú. A ver, así como puede haber habido, o ciertamente ha habido, muchísimos despojos de tierras de propiedad particular, ha habido también casos en donde el despojo o la invasión abusiva se ha dado y aún permanece en algún territorio comunal, en algún resguardo, en alguna tierra colectiva de comunidades afrodescendientes. Allí también ha habido despojos, solo que es un despojo muy especial, porque a diferencia del caso de la propiedad privada, una propiedad comunitaria inalienable no puede ser despojada jurídicamente, pero precisamente la ley y sus decretos reglamentarios también están regulando cómo se tramitan los incidentes de recuperación de tierras colectivas que hubieran sido invadidas o despojadas por violentos, si tal es el caso. De manera que habrá que ver, y yo con mucho gusto le transmito esta preocupación al INCODER, para que miren el caso de los resguardos indígenas allá en La Guajira, o cuáles, y si hay algún invasor en las tierras comunitarias de La Guajira, pues tendrá que ser recuperado ese territorio para la comunidad, que es la titular, pro indiviso, pero es la titular del derecho sobre estas tierras. Hace poco, precisamente, se rescindieron 24.000 hectáreas que habían sido espuriamente otorgadas por el INCODER en las tierras de Jiguamandó y Curvaradó a unos palmeros en tierras comunales. Se les rescindió esa resolución y esas tierras, 25.000 hectáreas, volvieron al dominio y control de la comunidad que era su titular. No a fulano y a sutano, pero sí a la comunidad colectiva que las conforman. Y finalmente, sobre el comentario del señor de las Pavas, quiero decirle que la primera que dio la voz de alerta sonora que se oyó en todo el país del problema del desplazamiento en Colombia y de su magnitud fue la Iglesia Católica. Y ya he mencionado el caso del censo que se hizo a través de la pastoral de cuál era la magnitud de estos desplazamientos. Un comentario sobre la señora que viene de La Guajira, de la comunidad guayú. A ver, así como puede haber habido, o ciertamente ha habido, muchísimos despojos de tierras de propiedad particular, ha habido también casos en donde el despojo o la invasión abusiva se ha dado y aún permanece en algún territorio comunal, en algún resguardo, en alguna tierra colectiva de comunidades afrodescendientes. Allí también ha habido despojos, solo que es un despojo muy especial, porque a diferencia del caso de la propiedad privada, una propiedad comunitaria inalienable no puede ser despojada jurídicamente, pero precisamente la ley y sus decretos reglamentarios también están regulando cómo se tramitan los incidentes
de recuperación de tierras colectivas que hubieran sido invadidas o despojadas por violentos, si tal es el caso. De manera que habrá que ver, y yo con mucho gusto le transmito esta preocupación al INCODER, para que miren el caso de los resguardos indígenas allá en La Guajira, o cuáles, y si hay algún invasor en las tierras comunitarias de La Guajira, pues tendrá que ser recuperado ese territorio para la comunidad, que es la titular, pro indiviso, pero es la titular del derecho sobre estas tierras. Hace poco, precisamente, se rescindieron 24.000 hectáreas que habían sido espuriamente otorgadas por el INCODER en las tierras de Jiguamandó y Curbaradó a unos palmeros en tierras comunales. Se les rescindió esa resolución y esas tierras, 25.000 hectáreas, volvieron al dominio y control de la comunidad que era su titular. No a fulano y a sutano, pero sí a la comunidad colectiva que las conforman. Y finalmente, sobre el comentario del señor de las Pavas, quiero decirle que el gobierno, en este caso de las Pavas, como en el caso de Jiguamandó y Curbaradó, tiene un derrotero y una pauta, que es la ruta que trazó la Corte Constitucional. Y de ahí no nos salimos, ni para un lado ni para otro. Simplemente estamos en los dos casos que son muy emblemáticos, cumpliendo y haciendo cumplir lo que dijo la Corte. Y así nos vamos a mover y vamos a rematar el caso de las Pavas, que ya se ha avanzado, pero no se ha rematado todavía porque el fallo de la tutela de la Corte salió recientemente, e igual en Jiguamandó y Curbaradó. Y finalmente, el señor del banco, del Magdalena, pues tiene toda la razón. Este es un problema gigantesco, porque no solo ha habido despojos de tierras a 350.000 o 400.000 familias, ha habido también el despojo acumulado por años de tierras comunales, de playones, de humedales, que simplemente mucha gente entró allá a saco, sin ningún título jurídico, invadió, se instaló, desecó el playón o desecó el humedal y allí está haciendo agricultura o ganadería. La entidad hoy en día jurídica que tiene la responsabilidad de hacer esos desalojos y esas demarcaciones es el INCODER. Tiene mucho trabajo por delante y muchas responsabilidades porque simplemente no se ejercieron en las décadas pasadas las funciones de hacer cuidar los playones y los humedales. Entre otras cosas, gran parte de las inundaciones que hubo en el país en estos últimos meses no fue tanto cuestión de aguas, que cayeron muchas, por supuesto, sino que cuando esas aguas cayeron, encontraron los humedales invadidos, los playones igualmente, las rondas de los ríos irrespetadas, los cauces de los ríos colmatados con el deslave que viene de la deforestación inclemente que se ha hecho en las cabeceras de los ríos. Llegó toda esta agua y no encontró los cauces normales que la naturaleza había previsto para que ella fluyera o para que ella descansara, y entonces el agua pues desbordó, inundó y arrasó. Pero para responderle a su pregunta, allá en el banco, en toda la vega del río Sinú y en infinidad de localidades, hay un problema inmenso de invasión de tierras comunales y públicas en playones comunitarios que hay que, dentro de las muchas tareas que emprender, empezar a ponerle orden por la autoridad correspondiente. Brevemente, pero creo haberme pues referido a las 4 o 5 preguntas que fueron formuladas.